8:34, seguimos haciendo País ADN en este día que es un interferiado que parece feriado para muchos, pero no para nosotros. Así que vamos a hablar de un tema que lo hemos abordado harto acá de distintas aristas, pero que siempre es bueno la cantidad de dudas que se producen cuando abordamos el tema de educación parvularia. Así es que nos pueden escribir al más 569-7772-7572 para hacernos todas las consultas que tienen, y estamos acá con la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, quien vamos a poder entrar a fondo, no solo sobre el tema del financiamiento, sino también sobre lo que significa modernizar la educación parvularia en Chile. ¿Cómo está, subsecretaria? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. No sé, es un tema que nos inquieta mucho y que ha estado permanentemente en el debate en torno a cómo logramos una educación parvularia, primero, que sea lo suficientemente amplia, que llegue en términos universales como corresponde, y segundo, que responda a los requerimientos de esta época, ¿no? Así es. Dale nomás. Ya, no, feliz. Solo contarles que el proyecto de modernización de la educación parvularia, de la oferta de la educación parvularia, se enmarca en un contexto más amplio, que es la Agenda de Sala Cuna para Chile, que consta de dos proyectos. El primero, el del que más se ha hablado. Universal, ahora se llama Sala Cuna para Chile. Ah, ya, sí. Está bueno eso. El primero es el del que más se ha hablado, ¿verdad? El de la Sala Cuna, que como ustedes saben, fue un proyecto muy controversial inicialmente porque daba cuenta solamente desde una matriz laboral de la ampliación de un decreto, que es el decreto 203, y que en el fondo habla sobre el derecho de las mujeres a contar con un espacio para el cuidado de sus hijos. Y desconocía absolutamente, no lo contemplaba, una perspectiva educativa. Entonces, cuando se genera toda esta conversación a propósito de ese proyecto de ley, emerge rápidamente esta necesidad, primero, de no sobreponer ni poner a pelear, vamos a decir, los derechos de las mujeres por sobre los de los niños y niñas, y emerge con mucha fuerza un proyecto en el cual ya veníamos trabajando, que es el proyecto de modernización, que de lo que se trata principalmente es de dotar de herramientas normativas al sistema para poder ir actualizando ciertos procesos que son muy determinantes y que se relacionan entonces con la calidad de la oferta. Quiero decir, ¿por qué es importante esto? Principalmente porque, a diferencia de otros niveles educativos, y esto es bueno que la gente lo sepa, el estándar de calidad de la educación parvularia lo da en nuestro país la educación parvularia pública. Nosotros tenemos un reconocimiento oficial y tenemos una trayectoria de muchos años que da cuenta de un estándar internacional respecto de que los espacios educativos públicos en Chile son de un estándar de calidad altísimo. Y ese es el que hay que replicar. Ahí hay un tema que es interesante porque se había puesto como el foco siempre en el tema de la Sala Cuna, puesto como que la mujer vuelva a trabajar, ¿no es cierto? Que la mujer tenga un espacio para poder iniciar su vida laboral, que pueda tener un apoyo. De hecho, el artículo que estamos hablando, el 203, este era famoso tema de la Sala Cuna, que era para mujeres hasta la número 20, la famosa número 20, que por fin, una norma súper retrógrada, podemos estar hablando que va a salir, ¿no? Pero lo que pone el foco en este cambio a la educación parvularia tiene que ver con pensar en los niños. ¿A qué van un niño o una niña al jardín infantil? ¿A qué van, en el fondo? No necesariamente pensar en la mamá, ¿no? Así es, y por eso fue un proyecto tan cuestionado y que de alguna manera también revelaba una visión de sociedad que es muy compleja, porque una sociedad que hoy día no entiende la relevancia y el rol que cumplen los niños desde que nacen, es una sociedad que tiene poco que ver con el desarrollo, es decir, pensar que los niños son una hipótesis futura, son algo que va a ocurrir más adelante, claro, y no hacerse cargo de las necesidades estructurales y materiales que los niños y niñas tienen, y donde la Sala Cuna, sobre todo en los contextos más vulnerables, es fundamental, hace la diferencia. Perdón, Aldo, es que quería preguntar eso, porque justo hoy día viene en EMOL, ¿no? Ayer creo que fue la baja en matrícula parvularia, casi 70.000 niños, dice, perdió el sistema preescolar en 5 años. ¿Cuál es la razón para que una familia decida no enviar al jardín infantil a su hijo, además habiendo gratuidad, habiendo montones de opciones? Sí, hay muchas razones. La cifra es correcta por lo pronto, ¿no?
La cifra es correcta, pero tendiendo al alza. Está mejorando y progresivamente ha ido mejorando efectivamente la asistencia. Ahora, hay que entender también que en educación parvularia, a diferencia de otros niveles, es muy estacional también. Está muy condicionada a situaciones más de contexto, como el invierno, como exactamente todo aquello. Pero efectivamente, yo creo que, sobre todo después de la pandemia, quedó bien en evidencia que este discurso socialmente instalado acerca de intervenir educativamente en los primeros años de vida era más discursivo que real. O sea, en general, la gente todavía no entiende la relevancia que tiene asistir al jardín infantil y a la sala cuna en términos de procesos de aprendizaje y desarrollo. Eso por un lado, yo creo que eso no es muy frágil, es algo que sobre lo que nadie tiene disenso, pero es todavía una creencia, un supuesto muy frágil y que se fragiliza más en contextos complejos. Creo también que y lo hemos visto, las prácticas familiares cambiaron bastante después de la pandemia. Es decir, las familias también generaron cierta valoración respecto de la crianza que ya venía expresándose desde los últimos años. ¿Pero crianza en la casa? En la casa. En la casa y no sustituir finalmente el cuidado materno, que es una cuestión que es muy cuestionable, pero que existe y hoy día hay voces que fuertemente instalan esa perspectiva. Entonces yo creo que son varias razones y dado que efectivamente el niño y niña no decide si va o no va al jardín, eso termina siendo una decisión que es mucho más familiar, es mucho más estructural. La gente perdió redes también, a veces en el fondo las redes que tenía para que el niño fuera al jardín, esas se perdieron y entonces tuvieron que buscar otras formas de funcionar y esas formas se fueron instalando. Entonces hay hartas razones. Ahora, importante decir que este fenómeno es un fenómeno mundial. No es solo en Chile que está pasando esto de que han bajado la asistencia y también no es solo exclusivo de la educación parvularia, también tenemos este problema y ustedes lo saben en los niveles más grandes. Entonces sí. hay algo de cambio cultural también en esto, aunque no debe ser la única razón. Claro, porque la percepción que existe todavía en muchos hogares en torno a la educación parvularia es un espacio de cuidado a los niños, mientras los padres trabajan o para Exacto. que no queden solo en la casa, y no de educación o de crecimiento educacional para los infantes, ¿no? Lamentablemente así es. Pese a toda la evidencia consistente que hay desde las neurociencias que dicen lo contrario. Subsecretaria, es que eso quería preguntar. ¿Cuál es la evidencia? ¿Por qué es importante partir desde muy pequeño, desde lo más pequeño posible, sociabilizando, estando con otro? ¿Y cómo desmitificamos esto también de que vamos a escolarizarnos mucho, no? Ya, eso es bien interesante y qué bueno poder explicarlo. Lo primero que hay que entender es que el cerebro humano es un órgano biológico, pero que depende de usos culturales. Eso es algo que poca gente sabe, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el fortalecimiento, la maduración, la potenciación del cerebro, por decirlo de alguna manera, está condicionada a las interacciones sociales. Es decir, las interacciones sociales fortalecen las conexiones neuronales. Eso está absolutamente estudiado y ese es el fundamento de las neurociencias. Y por lo tanto, es fundamental que los seres humanos interactuemos con otros. ¿Ya? Y esa interacción, por supuesto, en los primeros años de vida y sobre todo el primer año, inicialmente es con el entorno cercano, es con la familia, etcétera. Pero también llega un momento, y ese momento, mientras más temprano sea, es decir, mientras más temprano podamos interactuar con otras personas para aprender otras cosas, para desarrollar otras herramientas, eso está investigado que es súper fundamental. O sea, el estar en la casa, incluso con los hermanos, no reemplaza la interacción social que tú puedas tener con otras personas. Entonces, cuando dejamos de ver el jardín infantil solo como un espacio de cuidado y entendemos que es un espacio de acceso a la cultura en un sentido amplio, en un sentido profundo, de conocer otras prácticas sociales, relacionarse con otros, relacionarse con pares, pero también con adultos, el tener la necesidad de expresar tus intereses, tus necesidades, tus requerimientos, es decir, poner en juego todas esas capacidades que son mucho más que solo el desarrollo socioemocional, sino que efectivamente, como dije al comienzo, tiene que ver con el desarrollo de la cognición de los sujetos. Bueno, eso cambia radicalmente las cosas. Las sociedades que lo han entendido han empezado a invertir mucho más en educación parvularia, y por supuesto que esto cobra mucho más valor y más sentido en contextos de privados, pues cuando estamos hablando de niños que a lo mejor no tienen la posibilidad de relacionarse ni de conocer un entorno más amplio por condiciones, por ejemplo, socioeconómicas. El desafío de la educación
tiene cambios constantes, lo vemos en la educación superior y en la educación fiscal en nuestro país. Pero el desafío de la educación parvularia también está expuesto a una realidad que es concreta. Los cabros chicos a esta altura, por motivación paterna, están absolutamente sometidos a las pantallas. Es decir, el proceso familiar a esta altura involucra en la pantalla del celular, la pantalla del computador, la pantalla de la tele. ¿Cuál es el desafío de la educación parvularia desde ese punto de vista? Bueno, nuevamente, pues esas son prácticas culturales que se van instalando. Entonces, la conciencia sobre lo bueno o malo de esas prácticas es súper determinante. Yo creo que el desafío de la educación parvularia respecto de eso tiene que ver, por supuesto, con los espacios educativos y las oportunidades de aprendizaje, desarrollo y bienestar que se le ofrece a los niños desde la sala cuna en adelante, pero también en este rol formador que hay respecto de las familias. Las familias, yo creo que hoy día han puesto mucho en evidencia que desconocen bastante cómo crecen y se desarrollan los niños finalmente. Yo creo que un papá que tiene conciencia de eso, efectivamente lo pensaría 2 veces antes de pasarle a la primera tensión, digamos, una pantalla a un niño. Esto no quiere decir que uno tenga que satanizar estos recursos que son, por supuesto, muy necesarios y muy útiles y con los cuales los niños tienen que aprender a convivir. Pero sí es muy importante el tema de dosificarlos y sobre todo de mediarlos respecto de iniciativas que son insustituibles. O sea, no hay nada hoy día que pueda reemplazar la interacción humana. Es decir, los niños jugando, relacionándose con el entorno, explorando, experimentando, jugando principalmente, es algo que no es sustituible. Entonces, yo creo que ahí el rol de la educación parvularia tiene que ver con eso. Primero, promover todas esas instancias, pero también ser muy persistentes respecto del rol formador que hay respecto de las familias y que cambien esas prácticas y esta simplificación de la relación familiar que hoy día está mediada efectivamente por las pantallas. Estamos hablando con la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lago, sobre la modernización de la educación parvularia que va de la mano con este cambio, ¿no es cierto?, en el llamado Sala Cuna para Chile. Ahí podríamos estar horas hablando de cuál va a ser esta reforma, ¿no? Cómo va a cambiar y cómo se va a modernizar, pero hay un punto que se ha dado a conocer con harta fuerza que tiene que ver con reforzar la oferta, principalmente como darle alguna regularidad, ¿no?, a las medidas alternativas de la Junji. ¿Cuáles son esas medidas alternativas y qué significa reforzar la oferta? Ya. Mira, el tema del ordenar principalmente la oferta, que es a lo que nos referimos en este proyecto de ley, tiene que ver con 2 cosas. Primero, que hay una serie de datos que hoy día no están bien gestionados en la educación parvularia. Eso ha llevado, por ejemplo, a identificar muchos casos de duplicidad de matrícula, es decir, niños que están 2, 3, hasta 4 veces, a veces inscritos y matriculados en el sistema. ¿Qué es lo que implica eso? Que si tú no haces... ¿Pero eso por qué pasa? Primero, porque el sistema los sistemas de datos de los grandes sostenedores, como son Junji, Integra, los jardines BTF, no dialogan entre sí. Entonces, hoy día no hay un sistema interconectado que permita finalmente saber dónde están los niños de manera global, ¿sí? Entonces, tenemos niños que están varias veces en el sistema, inscritos en distintos jardines, y eso, cuando tú haces una limpieza y un ordenamiento, liberas cupos. Y eso es tremendamente importante, pensando en la perspectiva de la oferta y sobre todo en lo que se va a requerir, por ejemplo, para sala cuna. Eso por un lado. Por otro lado, está el tema de que hasta ahora los padres son las únicas personas, o los adultos responsables de los niños son las únicas personas que están autorizados en el fondo para desmatricular a un niño en la educación pública, por todo un tema de resguardo de derechos, etcétera. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que hay muchos padres que no han hecho ese trámite. Entonces, nuevamente, por otra vía, tenemos también niños que están en el sistema pero y no están utilizando esa matrícula. Entonces, ahora, usted habló de Junji, Integra y Jardines BTF, que son las vías transferencias de fondo. Esos 3 son todos con aporte estatal. Todos con aporte estatal. ¿Y todos gratuitos? Es todos gratuitos, así es. Y de gran calidad. Entonces, este es un primer ordenamiento que hay que hacer, que es súper importante porque en este ejercicio que ya empezamos a hacer nosotros sin todavía tener estas facultades, hemos liberado un montón de cupos. Y eso, por supuesto, que condiciona la otra conversación que tiene que ver con el aumento de cobertura. Claro. Porque en el fondo, cuando tú dices, oye, faltan cupos en educación parvularia, nosotros tenemos hartos datos para decir que efectivamente en algunas regiones faltan, pero en otras no. Y entonces, el problema no es de que haya más demanda que oferta, sino que
los jardines en el fondo tienen este problema de la doble matrícula y de las matrículas tomadas. Limpiando eso, tenemos otros elementos que también hay que ordenar, como por ejemplo el tema de la georreferenciación, es decir, dónde construir jardines que realmente se necesiten. La realidad que hoy día tenemos, que lamentablemente, y esto no es un juicio a nadie, es una constatación de los hechos, es que hay jardines donde no se requieren, que fueron construidos, y tenemos lugares donde, por ejemplo, en una manzana hay 4 jardines que no se van a llenar nunca porque no se necesitan. Entonces, esos elementos que son decisiones que se fueron tomando históricamente de política pública, hoy día nosotros decimos la única forma de seguir avanzando en todos estos procesos tan relevantes es a partir de un ordenamiento del sistema. Esto pasa por su gestión de datos, que también involucra a las modalidades que me preguntabas, porque efectivamente hoy día tenemos modalidades alternativas de educación parvularia, que no son jardines como con la estructura, con la estructura, con la infraestructura oficial tradicional, digamos, sino que son jardines que responden a proyectos más alternativos, a veces con énfasis más artístico. Sin duda son educativos y tienen la fiscalización y el resguardo de la Junji, pero hoy día no tenemos, así como tenemos este estándar del reconocimiento oficial, no tenemos un estándar común para ellos. Entonces, tenemos que ordenar eso también, tenemos que definir cuáles son estas características que los hacen ser una oferta educativa adecuada, y eso también va a venir a ordenar al sistema y también va a venir a visibilizar dónde están esos jardines que pueden contribuir y tributar a la oferta general. Subsecretaria, la discusión de los proyectos de educación en este país habitualmente tiene una vertiente política que es muy jodida, desde la ENU para adelante, ¿ya? ¿Cómo avisaron la tramitación de este proyecto? Porque habitualmente, incluso en temas técnicos, suele mezclarse la ideología, que es una cuestión que se ve de manera muy patente en la educación, ¿no? Bueno, nosotros tenemos altas expectativas, primero, por 2 razones. Primero, históricamente se está hablando de 2 proyectos de ley de educación parvularia en un mes. Eso es una cosa bien increíble, no había pasado, no sé si nunca, pero hace mucho tiempo que no se instalaba la discusión sobre la educación parvularia y sus posibilidades de mejora. Este es un tema, lo que nosotros hemos identificado en nuestra relación con los parlamentarios, que son temas transversales. Nadie discute que son relevantes en términos de transformaciones que requiere el sistema. Nadie discute tampoco acerca de que la calidad de la educación parvularia pública es muy buena. Entonces, si nosotros pensamos en que existe este consenso, por supuesto con todos estos matices y estas distinciones que probablemente, sobre todo en el transcurso de la discusión, van a empezar a emerger con mucha fuerza, pero nosotros pensamos que en lo sustantivo efectivamente hay consenso y todo el mundo piensa que la educación parvularia requiere ser mejorada y requiere ser además diversificada para que más niños y niñas se beneficien de ella. Entonces, por ejemplo, en la perspectiva del proyecto de ley de sala cuna universal es muy importante, y este proyecto es muy importante porque lo que nosotros decimos en nuestro proyecto, que es una indicación sustitutiva total que hicimos respecto del anterior proyecto, y por eso que se llama sala cuna para Chile y ya no universal, lo que nosotros decimos es la oferta pública, obviamente, si tiene este estándar, tiene que ser parte de la provisión del servicio de sala cuna, y porque es muy buena. Entonces, efectivamente, eso tampoco ha sido hoy día rebatido ni cuestionado por ninguno de los sectores. Entonces, yo ahí no logro entender algo que creo que es cultural, pero se lo vamos a preguntar, que en el fondo es si hay tan buena oferta, si tenemos 3 modalidades, además, ¿por qué igual proliferan en ciertos sectores algunos lugares de cuidados de niños informales? Habiendo además ordenando los cupos, sabiendo que va a haber cupo, porque igual parece que queda la sensación de que mi vecina o en mi barrio me van a cuidar mejor a mi hijo o a mi hija. Porque eso primero no está regulado, y por eso que este proyecto es tan importante, porque dentro de las regulaciones que va a hacer es también hacerse la pregunta de qué es lo que está pasando con la oferta privada, con la que no tiene regulación. Eso es algo que hoy día nosotros no tenemos control ni manejo, ni siquiera tenemos la posibilidad de fiscalizar. La Superintendencia de Educación, por ejemplo, no puede fiscalizar espacios que se definen como con esas características que dices tú. Entonces, yo creo que nuevamente son distintos factores que inciden. Yo creo que lo cultural está bien instalado. Cuando Aldo decía, en general existe esta visión de que los niños básicamente requieren ser cuidados cuando son chiquititos, bueno, eso también da cuenta que entonces
no es necesario hacer el esfuerzo de buscar un jardín o llevarlo a un jardín donde pueda efectivamente estar en otro contexto. Es mucho más fácil a veces sacarlo con pijama y llevárselo a la vecina para que siga teniendo una dinámica y un contexto de resguardo familiar. Que tampoco es que uno lo cuestione, pero efectivamente frente a la necesidad que los niños tienen, hoy día, por supuesto que es mucho más relevante que estén en lugares con estándares de calidad certificados. Entonces yo creo que está esa dimensión del problema, está lo cultural, está la falta de regulación, está también el análisis que nosotros hacemos, que efectivamente la oferta no es suficiente probablemente en algunos lugares. Nosotros sabemos, por ejemplo, que hay regiones donde por distintas razones hoy día la oferta es mucho más grande, o sea, la demanda es mucho más grande que la oferta, como por ejemplo la región, la primera región, la segunda región, la región metropolitana en algunas comunas nos faltan cupos, en otras nos sobran, y entonces finalmente organizar como todos esos elementos, claro. Finalmente lo más importante, como ordenar un poco para poder saber dónde está la demanda. Absolutamente. Interesante. Yo también pensaba en los jardines que son... Hay otros países que han optado por modalidades alternativas, como por ejemplo centros culturales o juntas de vecinos que se organizan, pero requieren de alguna manera de la fiscalización. ¿Eso podríamos llegar en algún minuto a tener algo así? O sea, yo creo que lo que hay que tener en vista acá es la perspectiva de complementariedad, ¿no? O sea, en el fondo, una cosa en la que también tenemos que avanzar en educación parvularia es en la flexibilidad de la oferta. Nosotros hoy día tenemos una oferta que es bien rígida y entonces también eso a veces dificulta que los niños accedan, pero también que los papás tomen la decisión de mandarlo al jardín porque lo encuentran que estar todas las horas que hay que estar es mucho. Bueno, y en ese sentido, la flexibilidad de la oferta también desde la perspectiva de educación parvularia está dada por las modalidades educativas alternativas, que es lo que queremos regular. Es decir, mientras más sepamos y podamos caracterizar el estándar de calidad de esas modalidades, que son más breves, que a veces no son todos los días de la semana, o sea que se adaptan mucho más a la realidad de los niños, pero lo que nosotros como gobierno no transamos, es decir, que en esa etapa de la vida lo que tiene que haber es una provisión de educación parvularia, no otra. El cuidado en todas sus expresiones tiene mucho más sentido en otras etapas de la trayectoria vital, y por eso que en Chile se ha optado por esa decisión de considerar la trayectoria. Hoy día desde mujer y desde niñez se está privilegiando la perspectiva de la gente con discapacidad, los adultos mayores, no la educación parvularia, porque la educación parvularia desde nuestra mirada tiene que tener una perspectiva educativa. Pucha, subsecretaria, se nos quedaron un montón de temas. Por ejemplo, la inmigración dentro de lo que creo que es muy... Pero en esta radio por decisión superior, cuando está sonando la música, hay que terminar el programa. Así que le agradecemos su presencia en País ADN. Ya, pues yo feliz que me inviten otro día a hablar de ese tema. De inmigración. Ya, pues le invitamos de nuevo. Es que podríamos hacer como un ciclo, yo encuentro. Sería maravilloso. Pero venga con la ministra Orellana, vienen juntas las dos. Feliz. Ya, ok. Ya. Vamos a hacer un ciclo de educación parvularia. Gracias, subsecretaria. Ministra, le puse ya. Nos estamos despidiendo. La convocatoria es para el miércoles, cuando sea a las 9 de la mañana. Mañana es feriado, recuérdenlo. Vamos a estar muy atentos a lo que significa el Día de las Glorias Navales. ¿Ya viene el Ciudadano? ¿Seguía ahí o no? Sí, sigo. Con Isabel Tolosa y Cristian Arcos. Prosegur Alarm.